Imagínate estar frente a una de las cascadas más poderosas del planeta, sintiendo cómo vibra el suelo bajo tus pies. Y además, conocer la unión de 3 países, Argentina, Brasil y Paraguay. Hagámoslo juntos. Todo comenzó con un viaje por carretera desde Santa Catarina rumbo a uno de los destinos más impresionantes de Sudamérica, Foz do Iguazú. Después de varias horas de ruta, finalmente llegamos a esta ciudad fronteriza, conocida por ser el punto de encuentro entre Brasil, Argentina y Paraguay. Para cerrar el día, visitamos uno de los íconos más recientes del lugar, la rueda gigante ubicada justo en la zona de las 3 fronteras. Desde lo alto, las vistas son simplemente espectaculares. Con los ríos Iguazú y Paraná marcando el límite entre los 3 países. Un saludo muy especial desde un sitio súper especial. Estamos cerca de las 3 fronteras y ahí vemos una hermosa rueda donde se puede ver el atardecer. Aquí estamos desde Brasil, la ciudad de Foz do Iguazú. Cuando subes en esa rueda, la parte más alta puedes ver Paraguay, la ciudad del este. Al día siguiente cruzamos la frontera hacia Paraguay para conocer Ciudad del Este. Y algo que notamos muy interesante es la cantidad de productos que retienen, especialmente armas de fuego, imitaciones de armas y armas para paintball. Así que si vienen por acá, no vayan a cruzar con eso. Para cruzar a Paraguay tuvimos que cruzar el Ponte da Amizade, un puente que en realidad no está muy bien mantenido, pero cruza el río Paraná y se ve una isla hermosa, la isla de Acaraí, o en su guaraní original será algo así como Acaraú. Acabamos de llegar a Paraguay, esta es la prueba, no va a haber prueba en el pasaporte, pero aquí está la prueba. Una vez que cruzamos el puente, a los letreros en portugués y en español se le sumó una lengua más. Y guaraní. Ciudad del Este es famosa por su enorme área comercial. Es un lugar lleno de movimiento donde se puede encontrar prácticamente de todo, desde tecnología hasta ropa, a precios muy competitivos.
interesantísimo. Es todo tecnología, por eso es interesante. Todo esto es Lego. En nuestro tercer día, cruzamos nuevamente la frontera, pero esta vez hacia Argentina. Por eso cruzamos el río Iguazú a través del puente Tancredo Neves, que tiene la particularidad de que está pintado con los colores de Brasil hasta la mitad y la otra mitad con los colores de Argentina. Después de eso, llegamos al control fronterizo de Argentina. Para visitar el lado argentino de las cataratas del Iguazú. A medida que nos acercábamos, vimos cada vez más letreros de cruce de animales. ¿Qué te parece encontrarte con uno de estos? Y finalmente llegamos a la entrada del Parque Nacional Iguazú. Ok, esto es un mapa de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, me gustaría saber dónde estamos en este momento. Ahora estamos por aquí, por la entrada. Entonces vamos a hacer todos estos caminos. Quién sabe cuál de estos hagamos. Yo no sé cuál. Pero hay mucho para ver. Estamos entrando en el parque y vamos medio corriendo para llegar a un tren. Entonces vamos a ver. Miren quién está acá. Esta chica. Desde Iguazú, esta es la parte de Argentina. Bueno, estamos en el trencito de Iguazú y vamos a ver a dónde nos lleva, no tengo ni la menor idea. Estamos con los amigos aquí. Saluden. Vamos a ver a dónde vamos.
El guía en francés. Este lado ofrece una experiencia más inmersiva. Con senderos que te llevan muy cerca de las caídas del agua. Esto es interesante que lo vean también. Ahí se puede ver toda la evaporación que hay de la caída de agua, como suben las gotitas. Está impresionante. Caminamos entre la selva, escuchando el rugido constante de las cataratas, hasta llegar a miradores impresionantes que te hacen sentir parte del paisaje. Bueno, esto es una caidita de agua que se vuelve una caidota. Y quiero que vean las aves. Todo por aquí. Esto es increíble, increíble, increíble.
Este es el complejo del Parque Nacional Iguazú. Para tomar el tren, lo tomamos en la estación central y de ahí pasamos por la estación Cataratas, no nos bajamos ahí y seguimos directamente hasta la estación Garganta del Diablo. Desde la estación Garganta del Diablo, caminamos por los senderos sobre el río y fuimos directamente a la caída del agua. Desde ahí fuimos por los senderos hasta la estación Garganta del Diablo, tomamos el tren y ahora sí nos bajamos en la estación Cataratas. Desde ahí iniciamos el circuito superior, desde donde se pueden ver el Salto Bossetti, Adán y Eva, el Salto Ambiguá y finalmente llegamos al Balcón San Martín, desde donde se puede ver el segundo salto más grande, que es el Salto San Martín. Al mediodía salimos del parque y nos dirigimos al hito de las Tres Fronteras del lado argentino. Desde allí pudimos apreciar el punto exacto donde se encuentran los tres países. Además de tener una vista espectacular al nuevo puente internacional que conecta Paraguay con Brasil. Después de tanta naturaleza y división política, nos dio mucho hambre, así que buscamos dónde comer. Y en el City Bar tuvimos una opción excelente. Pancito, carnecita, papa. Yo pensé que esto era una yuca, una tapioca, ¿no? Con sufrimiento. Y después dimos una pequeña vuelta por Puerto Iguazú. Un lugar muy bonito donde tienen algunos negocios muy interesantes. Y de ahí nos fuimos al Duty Free. Queridos, esta es la experiencia argentina-brasileña más interesante que hemos tenido en un solo día. Así es. Y estoy aquí con un actor famoso de películas de aventura. Luego regresamos a Brasil para continuar nuestra aventura en el Parque Nacional do Iguazú, esta vez explorando el lado brasileño de las cataratas. Esta mañana estábamos de aquel lado.
diferencia del lado argentino, aquí el recorrido ofrece vistas panorámicas inigualables. Y ahora estamos aquí. Impresionante. A medida que avanzas por las pasarelas, las cataratas se revelan en toda su magnitud. Bueno, eso parece que es de una civilización antigua, a la que le gustaba hacer escaleras. No creo, pero bueno, es una linda historia, ¿no? Cuento que vamos a ir para allá, ahí a este punto. En un ratito les cuento. Llegar al impresionante mirador de la Garganta del Diablo, donde la fuerza del agua y la bruma crean una experiencia inolvidable. A ver, muéstrame tu cara, por favor. ¿Está feliz? Saludes. ¿Qué parece esto? Está el último 1% de la cámara. No lo podemos creer. Sientan esto. Este viaje no solo fue un recorrido por uno de los paisajes naturales más increíbles del mundo, sino también una experiencia única al visitar 3 países en muy poco tiempo. Sin duda, las cataratas del Iguazú son un destino que hay que vivir al menos una vez en la vida. Probablemente no debería estar haciendo un video en un baño, pero mira, eso no es una rama, es un insecto.